a mi socia y compañera Nur, que estará acompañándonos a lo largo de este y el próximo webinar. Y así vamos a tener muchos encuentros una vez al mes a lo largo de este año, pues para que podamos aportarles y apoyarles en todo lo que trabajamos de manera presencial en nuestros programas en Speaker 360. Traemos a estos webinars una pequeña cápsula, una dosis de toda esa información que es crucial, que es muy importante. Y así como decía Nur, la asertividad es fundamental para el desarrollo de cualquier profesional. Por eso es que en este webinar vamos a estar hablando justamente de eso, qué significa la comunicación, qué pensamos acerca de ella y pues poder tener algunas estrategias que se complementarán en el próximo encuentro, en la parte 2 de este webinar. Vamos a arrancar entonces, una vez más les agradezco por estar acá, igual los que nos miran por YouTube, gracias por conectarse a este encuentro. Lo primero que tenemos que entender al momento de comprender la comunicación y cómo nos estamos comunicando es justamente que esto depende 100% de nosotros. Gestionarnos a nosotros mismos, nuestra responsabilidad personal en torno a la comunicación, es fundamental entenderlo para empezar a generar cambios. Cambios en, por ejemplo, me quiero comunicar mejor, quiero lograr vender, quiero tener esa conversación que he pospuesto tanto por muchos miedos. Entonces, es muy importante entender que parte de nosotros. Por eso, como decía Daniel Goleman, si tú no tienes empatía y relaciones personales efectivas, no importa lo inteligente que seas, no vas a llegar muy lejos. Y pues los que ya conocen a Daniel Goleman, a los que no, él es el padre, se le dice el padre de la inteligencia emocional. Y algo que él siempre defiende es la idea de, por más que tengamos y sepamos muchas técnicas en cualquier área de nuestra vida, nosotros tenemos que desarrollar relaciones personales efectivas, empatía, y todo esto parte en la comunicación, en la buena comunicación que podamos desarrollar. Entonces, vamos a iniciar un ejercicio que yo voy a escoger rápidamente a Jorge, que está aquí presente. Gracias por estar aquí, Jorge. Y vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Fíjense. Jorge se va a presentarse ante los que están acá y ante la audiencia que nos va a ver. Vas a decir cómo te llamas, vas a explicar qué haces, lo que tú quieras proyectar de ti para que la gente te conozca, ¿ok? Al mismo tiempo, les voy a invitar a todos los que están acá que puedan escanear con sus teléfonos o incluso accesar a un link que nuestra amiga Diana, que está aquí apoyándonos en todo el proceso, nos va a enviar por la sala, pero los que tengan su teléfono a la mano, les invito a que escaneen el link que va a estar acá, que está en la pantalla ya. Y lo que vamos a hacer a continuación es que a medida que Jorge se presente, nos va a dar la opción de insertar tres palabras o tres frases de lo que yo percibo de quién es él, ¿ok? A medida que él va a estar conversando, aquí tienen el link para que ingresen a los que de repente no puedan escanear y van a escribir allí a medida que él se va presentando cómo lo percibo, en tres frases o en tres palabras, ¿ok? Vamos a hacer esto bien sencillo y Jorge, tú simplemente exprésate como tú eres, lo que tú quieres que la gente conozca de ti mientras se llena la encuesta. Adelante, Jorge. Bueno, buena tarde para todos. Mi nombre es Jorge Colombo. Eh, Vengo del estado Táchira, a esta hermosa isla de Margarita, y soy carpintero. Yo diseño y fabrico lo que son cocinas, closets. Siempre me ha llamado la atención este ramo y me he profesionalizado en él. Entonces, hacemos todo este tipo de mobiliarios bien prolijos para que todos nuestros clientes siempre estén contentos y satisfechos con sus mobiliarios en sus casas o en sus locales. A eso es que yo me dedico. Y bueno, siempre tratando de actualizarme y de estar en vanguardia en cuanto a mi rubro se refiere. Excelente. Gracias, gracias por esa presentación, Jorge. Ahora vamos a ver, los que ya escribieron sus palabras, pongan enviar, enviar, enviar. Y ¿qué te parece
si vemos, Jorge, cómo te estás proyectando. ¿Te gustaría saber? O Sí, claro. Fíjate, que vemos aquí en pantalla son algunas de las palabras que compartieron las personas que te estaban viendo. De repente están llegando algunos mensajes, se siguen llegando estas respuestas y bueno, dice que te ven como una persona seria, un poco nerviosa su voz, de repente se escuchaba un poquito allí como entrecortada la voz, agradable. Otra persona dice que un poco tímido, relajado, profesional, cercano, es bello, seguro, educado, tímido. Mira, qué interesante lo que vemos acá, Jorge. ¿Qué piensas cuando ves todo esto que se dice de ti por unos segundos de haber expresado, de haberte expresado? Bueno, ciertamente hay mucho de ello, pero la idea es todos los días poderlo trabajar para que más adelante sea mucho más fluido, pues. Excelente, buenísimo. Entonces, fíjate lo que vamos a ver a continuación. Es importante entender que lo que la otra persona percibe de mí es lo que yo transmito, evidentemente, ¿no? Y en la comunicación muchas veces dejamos ese espacio como que no le tomamos mucha atención, no ponemos la energía necesaria para lo que, como yo diseño mi conversación cuando me voy a proyectar y surgen algunas palabras o algunas preguntas de este ejercicio. Por ejemplo, ¿qué reflexiono en lo que los demás observan de mí? ¿Qué pienso que falta en ese discurso? ¿Cómo me quiero proyectar? Y Jorge decía ahorita, bueno, hay que seguir mejorando, ¿no? Porque ahí había unas oportunidades de mejora que se observaron. Entonces, este ejercicio nos invita a entender que cada contacto que tenemos con las personas, siempre vamos a dejar una percepción en el otro. ¿Cuál es esa percepción que estoy dejando en el otro? Es mi responsabilidad entender, trabajarla, diseñarla para que el momento de yo estar en contacto con alguna persona, así sea una persona que estoy conociendo, así sea un grupo de trabajo, así sea vendiendo una idea, yo pueda garantizar o tener un margen mayor de garantía de qué es lo que quiero que la gente sepa de mí o lo que voy a dejar. Si yo me quiero proyectar como una persona segura, si yo me quiero proyectar como una persona que tiene autoridad en un área específica, entonces yo debo diseñar mi conversación estratégicamente para poder proyectar eso. Entonces, entendiendo de que es mi responsabilidad. El primer gran paso para poder mejorar nuestra comunicación es entender que lo que yo proyecto en el otro depende de mí. Entonces, es importante saber que no es lo que decimos, sino lo que los demás entienden. Esto es una premisa fundamental. Y lo que proyectamos es tan importante que nos acerca o nos aleja de nuestro propósito. Si yo estas dos ideas las tengo bien claras en mi mente, yo voy a ser más cuidadosa a la hora de comunicarme en cualquier ámbito de mi vida. Sí, que pasa mucho intuitivamente. Por ejemplo, cuando estamos conquistando a alguien, nuestra forma de comunicarnos se asemeja a, bueno, yo quiero que esta persona conecte conmigo. Entonces, me arreglo, soy simpática, sonrío, etcétera. Pero en el día a día muchas veces no estamos conscientes de eso. Entonces, de repente escuchamos cosas como que nos dicen, ¿estás molesta? ¿O estás molesto? ¿Todo bien? Entonces, ese tipo de expresiones que tiene la gente a mi alrededor tiene que darme luces de que puede ser que esté comunicando con mi rostro, a lo mejor, una expresión de que constantemente estoy molesta, aunque eso no sea así, pero es lo que estoy proyectando. Entonces, esa es mi responsabilidad. ¿Hay algo más importante que conocerse a sí mismo y conocer a los demás? Esta es una pregunta que me hice hace mucho tiempo en todo el proceso de desarrollo como coaching, en el coaching y en mi vida como madre, como pareja, como hija. Y entiendo que para poder tener relaciones personales efectivas, primero tengo que pasar por conocerme a mí y posteriormente conocer al otro. Y ahí implican muchas, digamos, las materias primas de la comunicación que tiene que ver con la escucha, las preguntas, el tiempo que invierto en estar presente preguntando al otro para conocerlo, el tiempo que invierto para conocerme a mí misma, entender cómo yo funciono, cómo respondo ante las situaciones, cómo generalmente actúo en la comunicación, todo eso es fundamental. Y para que eso pase,
Y lo que implica la gestión de sí mismo es justamente conocernos, hacernos estas preguntas poderosas y entender cómo funciona nuestro pensamiento y nuestra mente. Por ejemplo, si nosotros comprendemos que tenemos más de 60.000 pensamientos al día y la mayoría de estos pensamientos son negativos, yo puedo cacharlos y empezar a transformar mi dinámica de pensamiento. Como volvemos al punto uno, es mi responsabilidad, depende de mí, pero solamente puedo hacerlo si estoy en un espacio de conciencia. Si estoy consciente de que lo voy a hacer, si estoy consciente de lo que está pasando en mi mente, si estoy consciente de esa cantidad de pensamientos. ¿Si han escuchado lo que son los pensamientos intrusivos? Bueno, justamente es eso, que estamos en una dinámica normal, tranquila, estoy haciendo un trabajo, estoy estudiando, cualquier asignación que tenga, y empiezan a entrar en mí estos pensamientos intrusivos que la mayoría de ellos son negativos, como qué pasa si no hago el proyecto, qué pasa si pierdo esta oportunidad y si no soy suficiente. Ese tipo de pensamientos que están rondando por nuestra mente, tenemos que ser conscientes que la mayoría son negativos y por ende generan un resultado negativo en nosotros, emocional y de acción y en nuestra comunicación, por supuesto. Entonces, cuando entendemos esto, que depende de mí mejorar mi comunicación y gestionarme, y que depende de mí cachar esos pensamientos intrusivos y modificarlos, ese es el primer gran paso para generar una verdadera y buena comunicación. Y sobre todo la asertividad, que lo vamos a ir viendo. Pero en este punto es importante entender cómo funciona nuestro cerebro. Y aquí les traigo un diagrama, se puede decir, o un ejemplo muy sencillo, una gráfica, donde muestra de manera simple cómo funcionan los mecanismos internos en nuestra mente. Y esto pasa cada segundo. Por ejemplo, tenemos una situación externa que le podemos llamar un quiebre, puede ser externa o puede ser interna. Esta situación puede ser un pensamiento, puede ser alguien, por ejemplo, estoy en la dinámica de trabajo, llego, saludo y esa persona no me saluda de vuelta, ya eso es un quiebre porque rompe la transparencia del día a día que siempre me saluda, por ejemplo, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa cuando esa persona me saluda o frunce el ceño? Viene de esa situación un pensamiento. Este pensamiento es la historia que yo me estoy contando de eso que pasó. Entonces, si la persona frunce el ceño y no me saluda, yo puedo decir, ay, tiene algo conmigo, o que le habré hecho, que habré pasado, le habré hecho yo algún mal a esa persona, estará molesto por algo que yo hice, o puedo pensar también, ay, que se cree ella o él, que no me saludó, que falta de respeto, no tiene educación. Entonces, fíjense, el pensamiento detona la creencia, o sea, esa creencia que está ahí en el fondo, qué es lo que aprendí con lo que me enseñaron en mi casa, las experiencias de vida, lo que aprendí en el sistema educativo, todas esos refranes que escuchamos constantemente mientras crecemos. Todas esas creencias que están ahí acumuladas son las que hacen que ese pensamiento se dé y que yo me cuente esa historia por esa situación que viví. Entonces ya aquí vemos dos engranajes que actúan inmediatamente. Una situación me detona un pensamiento. Después de ese pensamiento viene la emoción. Aquí le llamamos Marta, ¿por qué? Porque Marta significan las emociones principales, miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Más adelante vamos a hablar un poco más de ellas en la segunda parte del webinar. Pero esto es importante entenderlo porque al detonarme el pensamiento que yo ya he decidido pensar, viene digamos, en conjunto la emoción. Entonces, si yo pienso, por ejemplo, retomando el ejemplo anterior, pienso que yo hice algo y por lo tanto esa persona no me saludó, yo puedo conectarme con un sentido de tristeza o de decepción de mí misma, sin saber ni siquiera lo que ha pasado, por ejemplo. O si tomo el otro pensamiento, que es que se cree esta persona, puedo conectar con la rabia, de entender que qué le pasa a ella o a él y por qué no me saluda. Entonces, la emoción viene concatenada con el pensamiento. Por supuesto, esto nos genera una acción y por ende un resultado. Entonces, esto pasa constantemente en nuestra mente, pero por segundos. El asunto es que muchas veces, y esto tiene que ver con la comunicación, cuando nuestros resultados en la comunicación no son óptimos, nosotros queremos cambiar la acción, en el engranaje de la acción. ¿Qué hago diferente?
cómo digo las cosas, qué le digo para que la persona entienda lo que yo quiero transmitir y quiero cambiar mis resultados. Entonces me quedo en estos dos engranajes, pero la base que viene siendo el pensamiento y la emoción, no las trabajo, voy a volver a repetir el ciclo una y otra vez. Y me voy a frustrar porque quiero tener resultados diferentes, pero no trabajo la raíz, que es la creencia o el sistema de creencias que yo tengo en torno a cómo yo me comunico y cómo se comunica el otro. Por eso es importante entender en esta gráfica que para nosotros generar cambios en nuestros resultados y en nuestras acciones, tenemos que empezar a cambiar nuestros pensamientos, la historia que yo me cuento y las creencias que tenemos. ¿Estamos de acuerdo allí? Y por eso es importante entender diferencia entre juicio, que son las creencias, y las afirmaciones. Cuando hablamos de juicios, decimos, por ejemplo, ayer estuvo lloviendo toda la tarde. Pero cuando decimos ayer hizo un día espantoso, muchas veces pensamos que estamos hablando de lo mismo, que estamos haciendo la misma aseveración. Pero resulta que en estas dos ideas hay una profunda diferencia que tiene que ver con que cuando yo digo ayer estuvo lloviendo toda la tarde, estoy hablando de una afirmación que quiere decir que es algo comprobable, que todos podemos comprobar que estemos en el mismo lugar que llovió. Cuando yo digo: "Ayer hizo un día espantoso", yo le estoy imprimiendo mis, propias, digamos, mis propias sensaciones, mi propia forma de ver el mundo, y es ya una idea menos objetiva, es 100% subjetiva, porque es lo que yo siento que pasó ayer. ¿Cuándo viene el conflicto? No es que esté mal decir las cosas desde mi subjetividad, porque obviamente todos somos distintos y eso enriquece muchísimo las relaciones y la conversación. El problema está cuando hay una persona que no sabe diferenciar entre una afirmación, que en este caso es ayer llovió toda la tarde, y un juicio, que es su opinión personal, ayer hizo un día espantoso, y entra en conflicto con las otras personas que no piensan igual, porque él cree que su juicio o su opinión es la verdad absoluta. Aquí vienen los grandes problemas en la comunicación en todos los aspectos, en el aspecto familiar, personal, de trabajo, en la relación con nuestros hijos, en todos los aspectos de nuestra vida. Si nosotros no sabemos diferenciar cuando estamos hablando de una afirmación y cuando estamos hablando de un juicio y entender al otro en ese punto, entonces muy difícilmente vamos a tener una buena comunicación. Entonces, si yo le digo a este niño, ayer hizo un día espantoso, y él me dice, no, ayer fue fantástico, no, ayer fue espantoso, fue fantástico. Entonces nunca vamos a llegar a un punto medio porque cada uno está defendiendo su propia idea. ¿Y quién tiene la razón? Cada uno desde su propia perspectiva. Las dos son válidas. ¿Cuándo se vuelve inválida? Si se quiere decir de esa manera, cuando yo intento eh, imponer mi propia visión del mundo a a la otra persona. Allí se invalida mi idea o mi conversación o mi comunicación. Entonces es muy importante esto. Primero, ser conscientes que es nuestra responsabilidad. Segundo, entender cómo funciona nuestra mente, nuestros pensamientos negativos, trabajar en nuestras creencias. Tercero, entender la diferencia entre cuando estamos hablando de un juicio o una percepción y una afirmación que es un objetivo, es algo objetivo, algo que podemos comprobar. ¿Cuándo o cómo en general se resuelven los conflictos o se llevan a acuerdos? Cuando hablamos acerca de lo que se puede comprobar tanto para ti como para mí. Ahí usamos datos, recabamos información, preguntamos a un grupo de gente para recopilar una información o unos datos de esa cantidad de personas. Allí podemos llegar a un acuerdo cuando juntos ponemos en la mesa lo que es comprobable para ti como para mí. Por supuesto que le podemos imprimir nuestra forma de ver el mundo, claro que sí, pero no que esto sea punto de discusión o que yo quiera imponer mi forma de ver el mundo a la otra persona. Ahora, cuando hablamos de la comunicación, a mí me gusta mucho dar este ejemplo porque preguntamos qué tiene que ver o cómo pudiéramos conectar esta imagen de forma de analogía con la comunicación. ¿Cómo pudiéramos asociar este gran puente con la comunicación? Y
en distintos espacios me han dicho muchísimas ideas que me parecen maravillosas porque antes no las había pensado, que por ejemplo, este paisaje es agradable, la comunicación tiene que ser agradable. Por ejemplo, un puente conecta de un lugar a otro y viceversa. Así también tiene que ser la comunicación, bidireccional, va y viene. Que tiene luces y detalles. También la comunicación tiene luces y detalles, tiene detalles que tenemos que cuidar mucho. Cuando hablamos con una persona, una, de repente un tema que es álgido, que es delicado, no lo podemos hablar en cualquier lugar y en cualquier momento. Tenemos que esperar el momento específico para poder tener esa conversación. Entonces, esos son los detalles que vemos en esta imagen que se asemejan a la comunicación en la vida real. Entonces, detalles como voy a ubicar el momento y el espacio para tener esa conversación, detalles como realmente estoy escuchando lo que me estás diciendo, detalles como que te pregunto si esto es lo que tú realmente quieres comunicar y yo estoy comprendiendo lo que tú quieres transmitir. Todos esos elementos van en torno a la comunicación. Solamente que solemos pensar que la comunicación es emisor, receptor, canal, mensaje, contexto, y ahí de un punto A a un punto B y listo, porque eso fue lo que aprendimos. Pero si vemos esta imagen que tiene tantos detalles, la comunicación tiene muchísimos detalles también, muchísimas cosas que cuidar. Y eso es lo que vamos a estar aprendiendo a lo largo de estos encuentros y por supuesto en nuestros programas de formación. Entonces vamos a hablar ahora un tema que tiene que ver con las creencias y los paradigmas que generalmente tenemos en torno a la comunicación y que nos da luces de por qué a veces nos cuesta tanto comunicarnos y lograr ser asertivos a la hora de transmitir una idea. Vamos a ver algunas ideas. Cuando decimos, por ejemplo, yo solo soy responsable de lo que digo, allá los demás de lo que quieran entender. Hemos escuchado muchas personas que dicen eso. A lo mejor lo hemos dicho también, hay que aceptarlo y admitirlo, ¿no? Es importante darnos cuenta que esto es, por supuesto, una creencia que nos limita en nuestra forma de comunicarnos. Pero vamos a ver otros tipos de creencias limitantes que están arraigadas en nuestro subconsciente por nuestra cultura, sobre todo, y luego vamos a ver cómo podemos trabajar con esto, cómo lo podemos sustituir. Entonces, la primera es esta, yo digo lo que digo, allá tú, si entendiste, si no entendiste, ese es tu problema. Esa es una de las grandes dificultades que tenemos a la hora de comunicarnos. Otro punto, yo no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Si yo no tengo por qué estar todo el tiempo agradable para la gente, si le caí bien, le caí bien, y si no, también esa conversación que hemos tenido en algún momento de nuestra vida, que nos invita a no esforzarnos por conectar con el otro, ¿no? A la gente le gusta que uno sea suave, yo no soy así. Ahora esta generación de cristal no se le puede decir nada. Yo soy duro y digo las cosas como son. Yo soy sincero y digo lo que pienso, orgulloso de ser sin filtro. A estos les decimos los sincericidas, que andan matando a todo el mundo con su honestidad. Kiko, dame otros ejemplos Hay de otras una, tiene, creencias. tiene una interferencia ahí en el sonido. Ah, ¿me escuchan a mí? Eh, Okey, ¿y tienes algunas que puedas aportar? Porque hay muchísimas más, solo que, no nos da el tiempo para hablar de esta, pero cuéntame otra creencia de esa bueno, programación, hay dime una. muchísimas. Bueno, es que yo soy así. Esa, Exactamente, esa, ese paradigma de percepción individual que uno cree que uno es un producto terminado. Entonces uno, bueno, yo soy así, que se adapte todo el mundo a mi forma de ser. tal cual, tal cual. Hay Sí, muchísimas, muchísimas que tenemos allí y que no nos hemos dado cuenta. Lo importante de este ejercicio es poder identificarlas. O sea, ¿cuántas veces dije esto? ¿Cuántas veces me jacté de decir, por ejemplo, yo soy así y nadie me va a cambiar? ¿Qué otras cosas o ideas tenemos en nuestra mente que nos dijeron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestro entorno, amigos? Vimos en la televisión también, porque eso nos dejó muchas creencias allí, muchos paradigmas. Entonces, claro. ajá, Todo adelante.
todo lo que uno ve en la película, lee en los libros, oye en las clases, las cosas que ve en las personas que uno considera líderes, sus maestros, sus padres, sus tíos, sus abuelos, todo eso entra como parte de nuestra cultura, pero ahí hay muchos virus, y esos virus son los que filtran y cejan lo que entra, que Así son los es. sesgos de percepción, porque uno percibe las cosas distintas por esos filtros que uno tiene ahí, pues los sesgos, los recuerdos, los prejuicios que tiene. Todas esas cosas también son virus que afectan negativamente la comunicación, sin duda. Totalmente. Entonces vamos a ver cómo podemos atacar, cuál sería el antídoto para atacar esos virus que, como les dije en algún momento en las invitaciones a estos encuentros, eh, muchas veces la mala comunicación que tenemos no es conscientemente nuestra culpa, y lo vemos acá. O sea, son cosas que aprendimos y repetimos, porque éramos cartas abiertas, somos todavía, todo lo que escuchamos o vemos se nos añade, y conscientemente o no, estamos añadiendo estas ideas y las actuamos, pues, porque están allí en nuestro sistema operativo. Entonces, ¿cómo sustituimos esto o atacamos este virus? Sustituyendo las creencias. No es quitando una creencia. Yo no voy a quitar esta idea que tengo, sino que la voy a sustituir por una que me sea útil a la hora de yo comunicarme. Por ejemplo, ¿cómo sustituyo? Solo soy responsable de lo que digo allá, los demás de lo que quieran entender. Empiezo a hablarme a mí misma y me digo, yo soy responsable de lo que digo y debo tomarme el tiempo para corroborar que la otra persona comprendió lo que yo quería transmitir. Y esto lo hago a través de la indagación y la validación a través de las preguntas. Ya cuando eso en mi mente empieza a sustituirse, ya mi emoción, mi acción y mi resultado va a cambiar completamente, porque estoy trabajando primero en mi pensamiento, qué estoy pensando yo de mí misma y de la responsabilidad que tengo en mi comunicación. Por eso es que allí sustituimos una creencia limitante, que vendrían siendo las de este lado, por una que me potencie. Entonces yo empiezo a cambiar mi forma de pensar. A la gente no le gusta que uno sea suave, yo no soy así. Hoy yo puedo decir, cada persona pelea su propia batalla, debo ser consciente de ello y respetarlo. Una persona, una palabra de aliento y comprensión mejores resultados y lo vemos con los niños hoy en día. Anteriormente los chamos le pegaban dos gritos y ya derechito hacía lo que tenía que hacer. Hoy no funciona así. Hoy funciona hablar con los chicos, enseñarles el propósito de lo que se les está enseñando, buscar la manera de que lo comprendan y en esa misma motivación intrínseca ellos poder hacer las cosas. En los equipos de trabajo funciona igual. No podemos pretender seguir actuando como se actuaba en la era industrial y obtener unos buenos resultados en el ámbito laboral de hoy en día, en el pleno siglo XXI. No funciona así. Entonces, sustituyamos nuestro sistema de creencias. Cuando hablamos de no ser monedita de oro y caerle bien a todo el mundo, lo cual me lleva a ser inactiva o reactiva, ¿ok? Yo lo sustituyo por realmente me interesa el proceso de poder conectar emocionalmente y mentalmente con el otro. Cuando yo le busco un interés a la relación, y la interacción con otra persona, ya automáticamente lo hago de forma natural. Voy a buscar maneras de conectar, de escuchar, de ver cómo logro conectar con esta persona para generar pues una buena comunicación y tener mejores resultados en cualquier ámbito de nuestra vida. Pero ya se me hace natural y divertido y dinámico porque me interesa ese proceso. Y finalmente, en estos ejemplos que les traje, cuando somos sincericidas, ¿ok? Lo Eh, sustituimos por algo más útil. Digo lo que pienso poniéndome en los zapatos de los demás, teniendo empatía y asertividad. O sea, aquí tenemos que pensar muy bien. Esta verdad que yo tengo, ¿qué tan útil es para la otra persona y para los resultados que requiere esa persona y que quiero yo obtener con esa relación? ¿Es útil que le diga esto? Ok, si mi respuesta es sí, entonces voy a buscar la manera adecuada para decirlo para que se cumpla el propósito, que el propósito sea que la persona genere un cambio, que llegue más temprano, que no sé, que cambie algo de repente que no le está haciendo bien a esa persona ni al equipo. Si yo quiero que se genere ese cambio, tengo que buscar la forma adecuada para entregar esa verdad o esa idea, ¿no?
para que se cumpla ese propósito. Ahora, si yo quiero que haya un cambio, pero le digo, mira, tú eres un irresponsable, todos los días llegas tarde y te digo la verdad porque yo soy sincera, no se va a cumplir el propósito porque la persona se va a sentir atacada porque de repente para ella no es así. Esa persona de repente piensa que es una persona muy responsable porque es madre o padre de familia, porque cumple con sus objetivos, porque está allí echándole pichón a la vida, entonces no va a comprender esa idea que vas a traer de esa manera. Entonces, ese es el beneficio de poder empezar a trabajar en nuestro sistema de creencias, que lo demás venga por añadidura, que esas tuercas empiecen y ese engranaje empiece a rodar de una manera sencilla en función de lograr tener una mejor comunicación y una forma asertiva de comunicarnos. Entonces les traje para ya ir cerrando un concepto sencillo, básico de la comunicación, porque tenemos que añadir nuevos conceptos, digamos, a nuestro sistema en la mente, de lo que aprendimos. Porque como les decía, pensamos que la comunicación es tener un emisor, un receptor, un canal, un mensaje, un contexto, y nos hemos quedado como que a ese nivel. Y resulta que la comunicación va muchísimo más allá y si no lo comprendemos así, pues no vamos a hacer todo lo necesario para mejorar nuestra forma de comunicarnos, ¿ok? Entonces, fíjense, la comunicación sencillamente es un diálogo, es un intercambio entre sus sujetos capaces de conectar. Y aquí siempre hago una pausa porque es importante entender esto. Cuando hablamos de sujetos capaces de conectar, estamos hablando que es una habilidad que se desarrolla una capacidad para que no implica que como nacimos seres humanos ya sabemos comunicarnos. Tenemos que desarrollar realmente esta capacidad de conectar, no de decir, no de exponer, no, de conectar. Porque como vimos en la imagen del puente, si ese puente no llega al otro lado, no funciona, no es útil. Si ese puente tiene una sola vía, no es útil tampoco. Tiene que conectar un punto a otro. Entonces, desarrollamos como seres humanos la capacidad de conectar nuestros códigos, porque no solo conectar en el lenguaje, que es el primer código, tenemos que conectar patrones de pensamiento y emoción. Y aquí, por ejemplo, llegas a un lugar y quieres hablar con una persona que tú la ves físicamente que está cabizbaja, se le nota triste, que está un poco encorvada. Y no vas a llegar a decirle, hola, pero despiértate, anímate, vamos a trabajar. Allí no hay ninguna conexión. Entonces, no solo es el lenguaje, es conectar los patrones de emoción también. Ay, mira, cuando hay una persona triste, ¿qué es lo que hacemos? Ay, ¿qué pasa contigo? ¿Te puedo ayudar en algo? Bajo mi tono de voz, bajo mi cuerpo, porque estoy conectando con la emoción del otro. De igual forma, si es alegría o etcétera, cualquiera que sea. ¿Y cómo conectamos nuestros patrones de pensamiento? Pues indagando, preguntando, ¿qué piensas tú acerca de esto? ¿Cuál es tu propósito, tu objetivo en este caso? ¿Cuáles son tus expectativas? Son preguntas que yo hago para poder comprender qué patrones de pensamiento trae esa persona para que haya una verdadera conexión. Porque si yo no alineo esas expectativas, pues simplemente yo voy a estar tirando flechas en mi comunicación, esperando que sea el otro que comprenda y al final no llega a haber nada efectivo en esa interacción. Adelante, Nur, Lee, por aquí nos están haciendo una pregunta. adelante. ¿Cómo puedo hacer para conectar con personas que no están dispuestas a hablar? Ok. Que es interesante verlo. Hay que saber primero cuando decimos no están interesadas o no quieren hablar. Hay que ver si es una situación patológica o es algo que la persona de repente tiene pánico y no habla, o si es una situación de una persona que sabemos que tiene las competencias, solo que en ese momento no quiere conversar, hay que preguntar, hay que indagar primero, hay que indagar si la persona está, por poner un ejemplo, porque no tenemos mucha información de la persona que pregunta y del caso, pero supongamos que es un compañero de trabajo y queremos lograr solucionar un conflicto que tenemos de relación en la dinámica de interacción en la oficina y de repente la persona tiene que entregar un proyecto que de ese depende mi trabajo y no lo entrega y se compromete y no lo hace y cuando le pregunto no responde y no responde los correos, allí podemos ver
una falta de comunicación, por supuesto, por parte de esta persona que no quiere hablar. Entonces hay que diseñar muy bien esa conversación, el lugar, el momento y sobre todo los datos. Por ejemplo, si esa persona tiene una fecha de entrega, pudiéramos hablar en función de eso. Mira, vamos a conversar en este momento, este es el espacio para que lleguemos a un acuerdo. Fíjate que la fecha de entrega de este proyecto era a tal día, a tal hora, y hoy estamos a tal, tal, tal. Esto me repercute a mí por esto, esto y esto. Entonces, empezar a conversar en función de los datos. Porque si yo voy a esa persona y le digo, mira, ¿qué pasa? Como hicimos el ejemplo anteriormente, y le grito, le expreso, le digo, yo puedo estar en mi derecho legítimo de expresar mi molestia, pero qué útil es la forma en que lo hago si le grito o le digo que es un irresponsable, ¿no? Ujú, Entonces, allí, sobre todo las personas que no conversan mucho, la clave, diría yo, para resumir todo esto, uno, obviamente diseñar la conversación, pero dos, la materia prima viene siendo las preguntas poderosas, porque toda pregunta poderosa genera en la persona a quien se le pregunta una, un movimiento interno para buscar esa respuesta y por ende va a responder. O sea, es muy difícil que tú llegues a una persona y le hagas una buena pregunta y la persona se quede callada y diga, no, no te voy a responder a eso. O sea, realmente es complicado que eso pase. Entonces, tenemos que hacernos expertos en diseñar preguntas poderosas para evocar que la otra persona responda en función de lo que se está pidiendo, en función de entenderlo, en función de validar si la persona comprendió lo que le quisimos transmitir, etcétera. Hay muchas herramientas, pero principalmente las preguntas poderosas. Buenísimo, Nur. Entonces, fíjense, todo este intercambio de sujetos capaces de conectar, códigos de lenguaje, patrones de pensamiento y emoción, tiene que dar como resultado un, algo en común, algo que sea, que le decimos el ganar-ganar, ¿no? Yo siento que obtengo algo de esta conversación y tú sientes que obtuviste algo de esto. Entonces debe haber un intercambio, algo compartido, o sea, los 2 salimos ganando de esta conversación, check, fantástico. Salió uno ganando y el otro perdiendo, no fue tan efectiva, porque incluso cuando la persona, suponiendo que A quiere que B genere un mayor compromiso, por ejemplo, con todo de que es B que va a salir de allí con una carga de compromiso, hay un ganar-ganar si la persona se pone de acuerdo. Si ve, dice, tienes razón y entiende la importancia de generar ese compromiso. Entonces, en todo espacio podemos generar una conversación de ganar-ganar. Y ese debe ser uno de los principales objetivos de nuestra comunicación. ¿Cómo hago yo para ganar lo que necesito obtener y cómo hago que la otra persona sienta que también está ganando en esta conversación, en este acuerdo? Adelante, Kiko. Kiko. hay un bache también en la comunicación, en el sonido. Bueno, hay varias técnicas para lograr eso, que cuando esas situaciones que mencionaba Nuro, sobre que, bueno, una persona que no quiere hablar. Mm, Entonces, si uno trata de, de imponer la conversación que uno quería, pues, bueno, pues no lo logra porque se encuentra con un muro ahí. Y hay técnicas como preguntarle a la persona, mira, menos mal que te vi, porque yo tengo un problema, a ver si tú me ayudas. Automáticamente la gente cambia la emoción, automáticamente la gente quiere ayudarte y comienza a hablar, y al comenzar a hablar, pues ya se establece una comunicación. La otra es correcto. utilizar el humor, por ejemplo. Muchas veces uno dice, oye, si tú estás bravo con alguien, yo estoy contigo, yo también estoy bravo con esa persona. Entonces la gente automáticamente, con esa empatía forzada, automáticamente se sonríe y comienza la comunicación. Pues, o sea, hay varias técnicas que son detonantes sociales, pues, que son detonantes de comunicación que uno puede utilizar para romper esa barrera. Exacto. Y excelente eso del humor, porque el humor rompe las estructuras de todo el mundo.
Sí, cambio las emociones. Sí, La sonrisa, la apertura, la corporalidad. Si llevas una corporalidad relajada, abierta, dispuesta, sonríes, esa persona conecta con sí, esa sonrisa. Si sí, vamos con el ceño automáticamente. fruncido, si vamos encorvados, si vamos con esta actitud, es muy difícil que logremos que la persona se abra. Entonces, este tema, que es uno de los que hacemos mucho hincapié, que tiene que ver con la corporalidad y la expresión facial, también son elementos fundamentales en la comunicación. Y lamentablemente no estamos muy habituados a vernos, a ser conscientes de cómo nos expresamos, a ser conscientes de cómo es nuestro cuerpo, cómo están nuestras manos, cómo es nuestro tono de voz y todos esos elementos que complementan una excelente comunicación y una excelente asertividad. Entonces, bueno, hasta aquí llegamos en este primer encuentro. Me encantó haber compartido con ustedes estas ideas, pero sí quisiera dejarles, antes de pasar a las reflexiones de Nur, que es nuestra coach que va a estar en la segunda parte también, y bueno, de Kiko, los que quieran compartir sus ideas, me gustaría dejarles una pregunta a todos los que nos ven en el aire y que ustedes las tomen y se la lleven para ustedes. La pregunta sería, ¿qué creencias limitantes puedes identificar que tienes hasta ahora, que aprendiste en algún momento, que te dijeron tus padres, que te dijo tu abuelo, que aprendiste, que leíste, que viste en una película? ¿Cuáles son esas creencias? Identifica una, dos, tres, las que te vengan a tu mente. ¿Consideras que son las que hasta hoy han estado limitando tu éxito en la comunicación? Es muy importante que hagas ese ejercicio para poder entender de dónde vienen tus comportamientos, de dónde viene tu forma habitual de reaccionar ante un conflicto, ante una conversación donde hay intereses de por medio, y tú puedas empezar a sustituir, después de haberlas identificado, sustituir esa creencia por una que te potencie. Ese es el ejercicio que te vamos a invitar a que hagas hoy. Haz una lista, ve hacia atrás, Repite eso, por favor. piensa, piensa en tu forma de comunicarte y el ejercicio, lo repito, haz una lista y empieza a indagar en tu mente de cuáles son las creencias, ideas o aportes que añadiste a tu mente en algún momento que te están limitando en el éxito de tu comunicación hoy en día. ¿Cuáles son esas ideas que tienes en tu mente arraigadas, que repites una y otra vez, que de alguna forma están limitando tu éxito a la hora de comunicarte? Luego de hacer esa lista, al lado derecho vas a escribir toda la forma en cómo la vas a sustituir. ¿Cómo vas a transformar eso que en algún momento creíste y que hoy te está limitando por una forma en tu pensamiento que te ayude y te potencie a lograr los resultados comunicacionales que requieres hoy? Vamos a escuchar a Jorge. Adelante. Bueno, yo les quería agradecer a este fabuloso equipo de Speaker 360 por haberme invitado y por tener esta participación con ustedes. Son fabulosos y bueno, todos los días se aprende de ustedes algo nuevo y para la vida en cotidiano. Y bueno, me encanta. Gracias, Jorge. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias por estar aquí, por tu apertura siempre y por ser un, una esponja para aprender y añadir un montón de habilidades a tu vida. Gracias. A ustedes. Adelante, Nur. Muchísimas gracias, Lipsen. Siempre es un placer escucharte, nutrirnos con todo lo que nos ofreces con tanta generosidad y definitivamente que la comunicación es importante y fundamental para todas las áreas de nuestra vida. Y como lo decía Lipsen y nos lo mostró a través de ese puente, la comunicación es conexión. Necesitamos conectar con los demás. La comunicación es mucho más que hablar, mucho más que Ujú. decir, mucho más que expresar. La comunicación es escuchar, es entender, es saber qué responder. Muchas veces nosotros no escuchamos para entender, sino escuchamos para responder lo que tenemos en nuestro pensamiento. Pero qué poderoso si nos tomamos el tiempo de saber qué es lo que realmente quiere decir la otra persona, de entenderlo, de no suponer y de esa manera pues lograr esas conexiones que nos llevan al éxito.
Gracias a todos por su conexión, por su tiempo, por regalarse este espacio para nutrirse. Nosotros tenemos nuestras cuentas de Instagram que nos pueden hacer las preguntas que vayan surgiendo con esto que vamos a tener en la cabeza, y si en algún momento queremos preguntarle algo a Lipsen directamente, nos los pueden dejar en nuestra cuenta de Instagram, @speaker360academy, y con gusto les vamos a responder a todos y a cada uno. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de este webinar, porque esto pica y se extiende. Gracias a Excelente. todos por su tiempo. Gracias Gracias, a Lip, todos. Diana, Kiko y a todos los que se conectaron con nosotros. Gracias. Nos vemos pronto.